receptores de glutamato, y esos receptores de glutamato dentro de la neurona o dentro de la célula, lo que van a hacer es que en el retículo sarcoplásmico se produzca una liberación del almacenamiento de calcio que hay intraneuronal. Por otra parte, el glutamato también va a activar receptores NMDA, y esos receptores NMDA a su vez van a abrir los canales de calcio para que entre aún más calcio del compartimiento extracelular al intracelular. Y esto entonces va a producir, tanto aumentando la liberación de las reservas intracelulares como el ingreso de calcio extracelular, que se aumente el calcio dentro de las neuronas. El calcio dentro de las neuronas lo que va a producir es aumento de una activación de las proteasas, de las lipasas, de las caspasas, y todas estas enzimas líticas van a empezar a producir un daño neuronal. Adicionalmente, el calcio también se va a meter en las mitocondrias, va a interrumpir la cadena respiratoria y va a aumentar los reactantes de oxígeno, y esas reactantes de oxígeno entonces van a producir a su vez más daño celular, las especies reactivas de oxígeno. No solo esto ocurre, sino que el paro cardiorrespiratorio es una especie de estado proinflamatorio. Cuando se reperfunde el paciente, va a haber un estado proinflamatorio en que los monocitos van a empezar a infiltrar una barrera hematoencefálica que está cada vez más permeable, y esa infiltración del sistema inmunológico con un aumento de las citoquinas proinflamatorias va a terminar produciendo fagocitosis incluso de las neuronas o de las otras células del sistema nervioso central. Entonces el sistema inmunológico también daña un poco en la reperfusión, digamos, la reserva o el sistema nervioso central. Y en general todo esto se representa en que va a haber un daño parenquimatoso a nivel del sistema nervioso central, y las regiones que más se han visto propensas a dañarse son básicamente el estriado, el hipocampo, la amígdala y el tálamo, ¿sí? La encefaliopatía hipóxico-isquémica o el daño hipóxico-isquémica no solo se produce por paro cardiorrespiratorio. Como bien nos lo recuerda este reporte de caso orgullosamente de nuestra Universidad de Antioquia, en donde uno de los autores es el doctor Uribe, por ejemplo, que se reportó en el 2014, daño hipóxico-isquémico en una paciente femenina que consumió opioides. Digamos que hay múltiples causas de la encefalopatía hipóxico-isquémica. En general, todas las causas son causas que van a alterar la parte circulatoria y la parte respiratoria. Causas como, por ejemplo, el sangrado, el ahogamiento, la aspiración, o enfermedades neurológicas como el Guillain-Barré, la ELA, la miastenia, las intoxicaciones. Y todas estas causas van a terminar compartiendo en la fisiopatología que producen hipoxia dentro del sistema nervioso central. Y entre la fisiopatología también comparten, por ejemplo, lo de glutamato que acabamos de ver. Digamos que de todas estas causas, la más común y la que más evidencia tiene respecto al estudio del pronóstico es el paro cardiorrespiratorio, y por esto nos vamos a referir de aquí en adelante principalmente a la hipoxia por paro cardiorrespiratorio. Y si estas recomendaciones que vamos a hacer respecto a paro cardiorrespiratorio pueden ser extrapoladas a otras causas de encefalopatía hipóxico-isquémica, realmente es algo que la literatura no tiene muy claro y que uno por lógica pensaría que sí, pero no está completamente establecido. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez hay más pacientes que van a sobrevivir a una reanimación cardiopulmonar. Entonces, cuando vemos las guías, digamos, de los intensivistas, después de una reanimación cardiopulmonar en que el paciente retorna pues, a circulación espontánea, las primeras 24 horas vamos a tener un paciente que va a estar ventilado mecánicamente, sedado, al que hay que controlarle la temperatura con una meta de 33 a 36 grados Celsius, iniciando esto las primeras 6 horas. Y entonces ese paciente, después de pasar estas mínimo 24 horas de sedación y todo esto, se le va a intentar suspender la sedación. La mayoría de los pacientes a los que se les suspende la sedación y van a tener un pronóstico favorable neurológico, pues van a despertar en estas primeras 48 horas de suspendida la sedación, de un 50-71% despiertan. Sin embargo, han habido reportes, digamos, en series de casos o en estudios observacionales, en donde ven que el despertar puede ser tardío, y en los reportes que tienen, por ejemplo, hay despertares hasta el día 12, hasta el día 22 o incluso hasta el día 25. Sin embargo, cuando tenemos una suspensión de la sedación y el paciente no despierta, entonces entramos en ese espectro en el que ese paciente hay que evaluarle cuál es su pronóstico neurológico, y ahí entra el neurólogo a evaluar cuál es el pronóstico neurológico. Como vemos en esta gráfica, en donde tenemos el porcentaje de pacientes acá y el número de días en la parte horizontal, al inicio pues la gran mayoría de pacientes van a estar inconscientes, y a medida que pasa el tiempo pues muchos pacientes van a ir despertando. Y por otro lado,
otros pacientes van a ir muriendo. Y como vemos, digamos que los primeros días es donde más van a despertar pacientes, pero posteriormente se va a empezar a aplanar la línea y cada vez menos pacientes van a ir despertando. Y lo mismo pasa con las muertes. Los primeros días es donde más van a morir pacientes por otro lado, pero también después de unos días la línea se va a ir aplanando y los pacientes poco a poco van a ir unos pocos muriendo y otros pocos despertando. Y es en esta parte donde la línea ya está un poco más horizontal, donde es más importante el pronóstico neurológico, saber cuáles son los que van a terminar despertando o muriendo. Y otra cosa importante a resaltar en esta gráfica es que miren que los primeros 3 días los pacientes van a morir de causas cardiovasculares principalmente, pero después de los 3 días la causa neurológica de muerte neurológica es la más importante y la más frecuente. Entonces, de los pacientes que ingresan a unidad de cuidados intensivos posterior a una reanimación cardiopulmonar, 2/3 de las muertes intrahospitalarias de estos pacientes van a ser por daño cerebral hipóxico isquémico. ¿Y por qué es tan importante saber el pronóstico neurológico? Porque de esta mayoría de causas de muerte, que es por daño cerebral hipóxico isquémico, realmente una minoría de estas muertes van a ser por una consecuencia directa del daño hipóxico isquémico, como lo que ocurrió en la muerte cerebral, sino que la mayoría, y a su vez esta mayoría de muertes, van a ser secundarias a que se retira la terapia de soporte vital. Y se retira la terapia de soporte vital porque alguien dice que estos pacientes tienen pobre pronóstico neurológico. ¿Quién? El neurólogo va a decir, tienen pobre pronóstico neurológico. Entonces, si lo vemos así, la mayoría de muertes realmente son secundarias a un concepto que nosotros vamos a plantear y por eso es muy importante tener completamente claro este concepto. Entonces, aquí nos vemos abocados a tener dos opciones, es decir, tiene buen pronóstico o mal pronóstico neurológico. Si decimos tiene buen pronóstico neurológico, lo que estamos buscando es decir, este paciente se puede recuperar y por tanto hay que evitar retirar la terapia de soporte vital porque es un paciente potencialmente recuperable. Pero por otro lado, cuando decimos mal pronóstico neurológico, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que este paciente tiene un daño en el sistema nervioso central a tal punto que muy probablemente no se va a recuperar y por eso en este paciente hay que evitar tratamientos fútiles que lo que van a llevar es a prolongar básicamente su vida con un daño neurológico muy grave, que el paciente quede en un estado, digamos, de muy malas condiciones, un estado vegetativo, un estado de alertamiento sin respuesta y el daño neurológico sea irreversible y este paciente termine dándose de alta en muy malas condiciones y muriendo a los pocos meses por otras causas. Entonces, como vemos, cuando hablamos de mal pronóstico neurológico nos referimos a un estado en el que probablemente se va a considerar el retiro del soporte de la terapia de soporte vital y eso va a llevar a la muerte. Y por ende, para decir que un paciente tiene mal pronóstico neurológico, tenemos que tener una máxima especificidad en nuestra afirmación, tener casi nulos falsos positivos para evitar estar sentenciando casi a muerte a un paciente que sea potencialmente recuperable. Entonces, realmente el impacto positivo de la predicción neurológica se hace si somos exactos. Y esa exactitud debe evitar el pesimismo, en donde si somos muy pesimistas vamos a terminar pues, arrebatándole la vida a personas potencialmente salvables, pero por otro lado, si somos muy intervencionistas y decimos que todos tienen buen pronóstico, pues vamos a terminar, digamos, llevando a los pacientes a unas supervivencias en muy malas condiciones que no va a llevar finalmente que el paciente se recupere. Revisando este tema, encontré un término que me parece muy bonito, que es la ventana de oportunidad de la muerte. Uno siempre ha escuchado que ventana es como ventana para hacer algo, una ventana es una oportunidad para intervenir, como por ejemplo en el enlace B, pero aquí es como una ventana de tiempo que tenemos para darle oportunidad a que el paciente se muera. ¿Cómo se conceptúa esto? Ocurre que el tallo cerebral es, digamos, la parte del sistema nervioso central, digamos, más central y por ende más resistente a la hipoxia. Después de que hay un paro cardiocirculatorio, el paciente va a tener en su sistema nervioso central en general un periodo en que todo el sistema nervioso no está funcionando bien. Todo el sistema nervioso, incluyendo el tallo cerebral. Sin embargo, como el tallo cerebral es tan resistente a la hipoxia, luego de unos días el tallo cerebral probablemente va a ser la parte del sistema nervioso menos dañado y puede recobrar su función, tanto respiratoria como de ciclo sueño-vigilia, principalmente respiratoria. Entonces, en el periodo en que el paciente aún, el tallo cerebral no recupera esa función de respiración, digamos, de este tallo, si usted retira el soporte vital antes de esa recuperación, pues el paciente no va a tener un tallo que le responda y al retirar usted el soporte vital, el paciente va a fallecer casi de inmediato. Pero por otro lado, si usted deja que pase el tiempo y que el tallo empiece a recuperar,
sus funciones, a pesar de que usted después de esto retire la terapia de soporte vital, el tallo ya va a nuevamente tener la función respiratoria, el paciente va a respirar y puede terminar sobreviviendo a pesar de que el resto del sistema nervioso central esté completamente dañado y esté en muy malas condiciones del paciente. Entonces básicamente la ventana de oportunidad de la muerte es ese periodo de tiempo en el que usted tiene entre el paciente se reanimó y el tallo cerebral aún no recupera la función de respiración para usted retirar la terapia de soporte vital y que el paciente fallezca. Entonces es un concepto interesante. Sin embargo, esto no nos debe llevar a hacer conductas, digamos, de manera muy temprana o precipitada. Como vemos, todo esto termina siendo finalmente un asunto ético, ¿cierto? Un asunto ético y psicosocial, y el objetivo final va a ser no solo guiar la conducta terapéutica hacia un retiro o no retiro de la terapia de soporte, sino también informar al paciente, pues a los acompañantes del paciente y al grupo que lo está cuidando sobre cuál es el pronóstico de nuestro paciente. Esto suena muy bonito todo y decir, listo, entonces simplemente digo si es buen pronóstico o mal pronóstico y estoy ayudando al paciente. Pues no, porque existen unas limitaciones para este pronóstico neurológico, no todo está en blanco y negro. Por ejemplo, las limitaciones de que la valoración clínica no es tan exacta, o al menos es menos exacta si lo comparamos con pruebas auxiliares como el electroencefalograma o la resonancia. Por ejemplo, 1 de cada 7 pacientes que uno evalúa el examen físico y uno no encuentre ningún tipo de respuesta, puede tener en el electroencefalograma una respuesta eléctrica porque se activan regiones cerebrales. A eso se lo llama disociación cognitivo-motora. La mitad de estos pacientes van a lograr tener un buen desenlace y ser independientes a un año. Entonces miren que a pesar de que uno vea que no hay respuesta, el paciente puede salir adelante. Por otro lado, otra limitación es el tiempo en que evaluamos clínicamente estos pacientes y cuánto tiempo los seguimos. Si hacemos una evaluación muy temprana, por eso digo que no hay que hacer decisiones precipitadas en pronóstico neurológico, el paciente puede estar aún con efectos de sedantes, puede estar en un estado positivo de una crisis, entonces nos podemos engañar y darle un mal pronóstico a un paciente que realmente no tenga mal pronóstico. ¿Cuáles son las causas de falsos positivos? Justamente de plantear que el paciente tiene mal pronóstico cuando no es así. Causas como que uno haga una predicción muy temprana, como estamos mencionando, que el paciente aún tenga sedantes y tenga confusores como los sedantes cuando lo evaluamos. Confiar en una sola prueba porque debe, como veremos más adelante, se debe hacer un pronóstico multimodal con diferentes, mínimo 2 tipos de pruebas para hacer su pronóstico adecuado. El no tener en cuenta causas extracerebrales de en este momento afectación de su desempeño neurológico, como inestabilidad cardiovascular o falla multiorgánica, o el no contar con un contexto clínico adecuado del paciente. Otra limitación grande del pronóstico neurológico es algo que se conoce como el sesgo de confirmación o la profecía de autocumplimiento. ¿Qué es esto de la profecía de autocumplimiento? Esto ocurre cuando hay una herramienta que se está utilizando para evaluar el pronóstico del paciente y esa herramienta que se utiliza en los estudios para hacer una herramienta de predicción pronóstica, a la misma vez en estos estudios se utiliza para terminar tomando una decisión clínica. Es decir, si la herramienta me dice en el estudio que el paciente le va a ir mal, si la prueba me da positiva y eso significa que el paciente le va a ir mal, entonces la persona del estudio toma la decisión respecto a esta herramienta de retirar la terapia de soporte vital. Y si retira la terapia de soporte vital, pues ¿qué va a pasar? Que el paciente va a terminar falleciendo, obviamente. Entonces, el tener la prueba positiva termina haciendo que el paciente fallezca, pero porque se tomó la decisión clínica en cuanto a la prueba y eso va a inflar el rendimiento de esta prueba diagnóstica. Entonces en el estudio, en el documento, en el artículo va a salir que la prueba tiene un rendimiento altísimo y cada vez más personas la van a utilizar, cada vez más personas van a reportar que justamente cuando utilizan esta prueba la persona fallece y esto va a terminar siendo un círculo vicioso. Realmente esto es algo preocupante y parece muy lógico si uno lo ve así, pero es algo preocupante. Una revisión sistemática del 2013 encontró que en el 88% de los estudios de pronóstico neurológico posparo existía riesgo de profecía de autocumplimiento. Y esto no es solo con literatura vieja. Otra revisión sistemática del 2020, que es la que daba hacia las guías que vamos a plantear más adelante, encontró que la mayoría de los factores predictores de mal pronóstico tienen riesgo de sesgo, no solo por profecía de autocumplimiento, sino por otras razones. Entonces, ¿cómo evitaríamos una profecía de autocumplimiento? Lo ideal sería que las pruebas pronósticas que se hacen en los estudios fueran investigadas con cegamiento, es decir, de lo que dé el resultado de la prueba pronóstica, dejáramos seguir la evolución de este paciente y si el médico considera
que hay que retirar el soporte vital, pues lo retire, o si considera que no hay que retirarlo, no lo retire, pero no base su conducta en el resultado de la prueba. Sin embargo, esto en la práctica sería muy difícil porque hagan de cuenta que ustedes están con un paciente y tienen un resultado ya de una prueba en donde esta prueba les dice el paciente puede tener probabilidad de sobrevivir y ustedes a pesar de eso hacerse los ciegos y decir igual le va a retirar la terapia de soporte vital, o lo contrario, que la prueba le diga este paciente le va a ir muy mal y usted diga igual va a seguir soportándolo a pesar de que le va a ir muy mal en su pronóstico. Entonces realmente es difícil en la práctica clínica llevar a cabo un estudio de prueba pronóstica con cegamiento y también tiene obviamente unas limitaciones claras éticamente. ¿En qué contexto se ha podido hacer pruebas de pronóstico neurológico con cegamiento? Algunos biomarcadores que aún no se sabe bien si son o no de buen pronóstico o mal pronóstico, los pueden estudiar y no informarle, por ejemplo, al clínico que está evaluando el paciente y hacerlo con cegamiento. Y otra circunstancia que es una circunstancia, digamos, muy especial, en donde hay comunidades que por razones culturales o razones religiosas no aceptan el retiro de la soporte de terapia vital. Entonces, en estas comunidades se puede estudiar y pase lo que pase en la prueba pronóstica, pues ellos no le van a retirar la terapia de soporte vital y uno puede mirar cuál es el desenlace. Entonces, en estos casos se puede evitar la profecía de autocumplimiento. Y un final, digamos, limitación para el pronóstico neurológico es con qué vamos a evaluar si le va bien o no a un paciente, ¿cierto? Entonces está la escala de CPC o de categoría de desempeño cerebral, que es la que se ha utilizado en la mayoría de los estudios, que va de 1 a 5, 1 es bueno, 5 es malo, y digamos, los puntos en donde se considera buen pronóstico neurológico es el 1, en donde el paciente todavía es consciente, capaz de caminar y tiene una vida casi normal, y el 2, en donde el paciente todavía es consciente, sí tiene algún tipo de limitación, pero aún es independiente para su actividad de la vida diaria. Entonces esos dos son los de buen pronóstico según la CPC. Por otro lado tenemos la escala ranking, que es una escala que se ha documentado, se ha establecido inicialmente para el ACV, sin embargo, en esta escala, el buen pronóstico neurológico lo tenemos dividido en 4, 0, 1, 2 y 3. 4, 5, 6 se considera mal pronóstico neurológico. El 0, no tener síntomas, el 1, tener síntomas, pero que eso no nos genere discapacidad. El 2, tener una discapacidad leve, pero ser capaz de hacer todas sus actividades de manera independiente, solo que no hace las mismas que antes. Y el 3, una moderada discapacidad, en donde el paciente puede requerir un poco de ayuda, pero normalmente es en general también independiente y es capaz de caminar sin ayuda. Entonces miren que en la escala de ranking, el buen pronóstico neurológico realmente es un poco más descriptivo. Tenemos 4 categorías para buen pronóstico neurológico en comparación al CPC, que solo son 2, y por eso las guías lo que recomiendan es realizar la evaluación del pronóstico con escala de ranking, limitación que la mayoría de los estudios pronósticos están con la escala de CPC por ahora. Entonces, bueno, ya después de tener todo este brochazo del pronóstico neurológico, por qué es importante y cuáles son sus limitaciones, vamos a hablar a cómo evaluamos un paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica y definimos su pronóstico. Entonces, aquí les muestro simplemente un algoritmo del manejo de los pacientes según las guías de los intensivistas, en donde lo único que quiero que vean es que hay una primera etapa de tratamiento inmediato, una segunda etapa de diagnóstico, y ya por allá una tercera etapa en donde dicen optimicemos la recuperación, e incluso en la parte de optimizar la recuperación, miren que hay otras metas primero, como el controlar la temperatura, la hipotensión, la hipoxia, y ya por allá muy al final en optimizar la recuperación dicen retrase el pronóstico neurológico mínimo 72 horas. ¿A qué voy con esto? Que el establecer un pronóstico neurológico en un paciente posparo no es una urgencia, no es algo que se tenga que hacer de inmediato. De hecho, es contraproducente hacerlo muy rápido. Se debe retrasar mínimo 72 horas después del paro cardiorrespiratorio, y otras cosas en las que podemos aportar que también son tardías es evaluar evaluar el estado funcional del paciente antes del alta y digamos que indicarle la rehabilitación. Entonces, esto es una de las partes más importantes de la charla, en donde vamos a ver qué vamos a evaluar en el paciente para establecer su pronóstico neurológico. Básicamente vamos a evaluar 4 tipos de pruebas. 1, la clínica, 2, los marcadores neurofisiológicos, 3, las imágenes y 4, los biomarcadores sanguíneos. Y de estos 4 tipos de pruebas hay 6 marcadores pronósticos que son los más importantes de todos y que debemos tener en cuenta. En la clínica, los reflejos de tallo, que son básicamente el pupilar y el corneal los importantes aquí, y si tiene un nuevo estatus mioclónico. En lo neurofisiológico, los potenciales evocados somatosensoriales, específicamente la onda N20 y el electroencefalograma es el otro. En la imagen, pues TAC o resonancia magnética, cualquiera de los dos, y en los biomarcadores, específicamente la enolasa neuronal específica. Entonces vamos a hablar de estos.
Volvemos al caso de Pepito. Pepito, entonces tú dices, pues sí, quieres un poco más de datos para establecer el pronóstico neurológico. El intensivista nos dice, mira, es un paciente que ya le retiré la sedación y no despierta. Segundo, lleva más de 72 horas desde el paro y le hago estímulo doloroso y no hace ninguna respuesta al dolor. Y tercero, está haciendo unas mioclonías aisladas cada 3 o 4 horas. Entonces, ¿ustedes qué considerarían? Pepito con esto tiene mal pronóstico neurológico por lo que nos cuentan. Entonces, ahondemos un poco en esto. Evaluar primero la clínica. Para evaluar la clínica, definitivamente hay que tener en cuenta si hay interferencia de los sedantes, si hay interferencia de opioides o de relajantes musculares. Y en la clínica vamos a ver, digamos, su nivel de estado de conciencia según una escala muy conocida, la escala de coma de Glasgow, o otra escala que es la escala Four. En el contexto del paciente intubado en cuidados intensivos, la escala Four podría antojársenos un poco más exacta porque digamos que elimina la parte de la afluencia verbal que evalúa la escala de coma de Glasgow, que en un paciente intubado obviamente no se va a poder evaluar, y la reemplaza por ejemplo, los reflejos de tallo o la respiración. Sin embargo, digamos que por guías y en este momento lo que está establecido y más estudiado para pronóstico neurológico sigue siendo la escala motora de Glasgow. Pues la escala de Glasgow y puntualmente no toda la escala de Glasgow, sino la escala motora o la sección motora de la escala de coma de Glasgow. Entonces, el tener una sección motora de la escala de coma de Glasgow igual o menor a 3, ¿y eso qué significa? Recordemos que la parte motora de Glasgow se califica 1 si el paciente no hace ninguna respuesta al dolor, 2 si el paciente hace una extensión anormal o lo que llaman descerebración, o 3 si el paciente hace una flexión anormal o lo que llaman decorticación. Entonces, si tiene flexión anormal o cualquier cosa peor en la escala motora de Glasgow a las 72 o más horas de haber presentado el paro cardiocirculatorio, este hallazgo puntualmente tiene una muy alta sensibilidad y una baja especificidad para un paciente con mal pronóstico neurológico. ¿Eso qué quiere decir? Si la prueba es muy sensible y es poco específica, no nos va a servir para confirmar que al paciente le va a ir mal. Pero sí, como tiene alta sensibilidad, nos va a servir para saber qué pacientes vamos a ingresar al estudio de su pronóstico neurológico, ¿listo? Entonces nos identifica la parte motora del Glasgow, qué pacientes requieren la valoración del pronóstico neurológico. Hay otro punto y es que si la escala motora de Glasgow es 4, es decir, ya localiza al dolor, el paciente puede tener buen pronóstico neurológico con una sensibilidad de un 76%. Sin embargo, como verán de aquí en adelante, lo más importante, a lo que más atención le deben prestar, es a los hallazgos de mal pronóstico neurológico, no tanto a los de buen pronóstico, porque estos están menos estudiados, menos establecidos. Entonces, digamos que ya tenemos un paciente más de 72 horas y tiene una respuesta motora de coma de Glasgow de 3 o menos. Entonces, necesita evaluársele el pronóstico neurológico. Vamos a empezar con la evaluación clínica. En la evaluación clínica dijimos, vamos a hablar de reflejos de tallo y estatus mioclónico. Entonces, empecemos con los reflejos de tallo. Con los reflejos de tallo, puntualmente refiriéndonos al reflejo pupilar y al reflejo corneal. Respecto al reflejo pupilar, el no tener reflejo pupilar a las 72 horas o más del paro cardiorrespiratorio nos habla de que hay un mal pronóstico con una especificidad del 99%. Entonces miren que la especificidad es muy alta y de aquí en adelante todas las especificidades que van a ser muy altas, casi todas ellas más allá de un 95%. Por lo que decíamos de que necesitamos hacer una evaluación muy específica y no tener ningún falso positivo para que ninguno de estos pacientes nosotros falsamente vayamos a decir si tiene un mal pronóstico neurológico y pongamos en riesgo la vida de un paciente que se pueda recuperar. Por eso tenemos que ser muy específicos. Incluso el reflejo pupilar, si se evaluara después de las 96 horas, tendría una especificidad del 100%, según algunas revisiones. La sensibilidad, miren que es baja, es una sensibilidad apenas de un 20%, pero repito que lo que nos importa acá es ser muy específicos. Por otro lado, el reflejo corneal, después de las 72 horas, su especificidad es tan alta como un 95% si está ausente, y la sensibilidad es un 30%. Sin embargo, todo esto va a depender de la técnica en la que lo hagamos, de la sedación del paciente, si tiene relajantes musculares principalmente para el reflejo corneal, si las pupilas están muy pequeñas, pues menores de 2 milímetros puede afectar el reflejo pupilar. Entonces digamos que todo esto es algo subjetivo de una u otra manera. Hay una manera más objetiva de evaluarlo, que es la pupilometría cuantitativa, que es este aparato que están viendo acá, la cual incluso reporta especificidades tan altas como de un 100% y sensibilidades altas también como un 61%, o sea, mejor que el rendimiento de la prueba clínica para mal pronóstico y incluso logra evaluar pupilas muy pequeñas que tienen efecto de sedación. Esa pupilometría logra hacer esto porque evalúa no solo si hay o no reactividad, sino cuál es
el porcentaje de la reducción del tamaño de la pupila y termina produciendo un índice que se llama índice de pupila neurológica. Ese índice de pupila neurológica tiene en cuenta la velocidad de la dilatación y de la constricción pupilar, el tamaño de la pupila, qué porcentaje se redujo, y si este índice de pupila neurológica termina siendo mayor o igual a 3, se dice que es un índice normal, y este índice cuantitativo es el que tiene un rendimiento tan bueno como una especificidad de 100%. Entonces realmente esta pupilometría cuantitativa incluso ya se plantea en las guías como una recomendación, pero obviamente hay diferentes dispositivos, diferentes métodos, y por eso todavía es limitada su generalización a todo el mundo. Si la tenemos, podríamos usarla. Segundo punto, lo del estatus mioclónico. Entonces, en general vamos a hablar de las mioclonías posanóxicas. Si un paciente tiene mioclonías posanóxicas y esas mioclonías duran más de 30 minutos de manera continua y generalizado, ahí estamos hablando de un estatus mioclónico. Y solo en caso de estatus mioclónico tenemos una certeza muy grande de que el paciente va a tener mal pronóstico neurológico si se presenta en las primeras 72 horas con una especificidad de 99 a 100%. Sin embargo, podrían haber mioclonías que no sean un estatus mioclónico, sino simplemente mioclonías aisladas. Se presentan tan frecuente como en el 20% de los pacientes posparo, y de estos pacientes que tienen mioclonías aisladas, hasta un 10% podrían tener un pronóstico favorable. Cuando tenemos mioclonías, el 70% va a tener origen cortical. ¿Y cómo vamos a ver esto? Porque tienen actividad epileptiforme en el electroencefalograma. Las que no, las que son subcorticales, tienen peor pronóstico. Y por eso aquí vamos a tener una reflexión, y es que en los pacientes que tengan mioclonías posanóxicas, lo ideal es realizar un electroencefalograma para ver si son corticales o subcorticales. Por otro lado, si volteamos la cosa y miramos los que tienen actividad epileptiforme en el electroencefalograma, 2/3 de estos pacientes van a tener mioclonías. Sin embargo, si en ese electroencefalograma del paciente con mioclonías vemos que el paciente ya tiene una recuperación de su ritmo de base continuo y ese ritmo de base es reactivo, eso nos puede hablar de que el paciente realmente tiene un buen estado basal, y esas mioclonías son unas mioclonías posanóxicas que serían la presentación temprana de un síndrome de Lance-Adams. El síndrome de Lance-Adams, recordando, es un síndrome que es más bien crónico, que se da principalmente cuando el paciente recupera conciencia, pero se puede dar incluso desde no recuperación de conciencia, y el paciente es un síndrome en el que el paciente va a tener mioclonía principalmente en sus extremidades, inducida por acciones voluntarias o por estímulos sensitivos. Es un síndrome que responde a tratamiento y que en general crónicamente va a tener buen pronóstico. Entonces las mioclonías no necesariamente nos indican un mal pronóstico, sino es un estatus mioclónico. Entonces nos dan más información. Nuestro paciente no despertó, no retira el dolor, tiene mioclonías aisladas, le encimo un electroencefalograma y le digo, en este electroencefalograma no tiene reactividad a los estímulos. Con estos elementos ustedes dirían, sí, es un paciente que ya tiene mal pronóstico neurológico. Entonces vamos a adelantarnos a la parte neurofisiológica. Empezando, los potenciales evocados somatosensoriales. Entonces, los potenciales evocados somatosensoriales, lo que vamos a evaluar es principalmente la onda N20, la onda que se da cuando uno estimula el nervio mediano y se evalúa la corteza pues sensitiva. El tener ausencia bilateral de la onda N20 en los potenciales evocados somatosensoriales después de 24 horas del paro cardiorrespiratorio es un factor de mal pronóstico con una especificidad del 99% de los casos. Según las condiciones técnicas, la especificidad podría ser más baja, el 93%, y la sensibilidad es un 46%. La ausencia bilateral de las potenciales evocados somatosensoriales, es el marcador pronóstico más ampliamente estudiado y documentado hasta ahora, y es el que más ampliamente se ha asociado a una especificidad de 100% incluso, o sea que es de los más confiables. Tiene una buena confiabilidad interevaluador, es poco afectado por los sedantes, eso es bueno, excepto los barbitúricos que sí lo pueden afectar un poco, e incluso hay estudios que han ido más allá y han dicho no solo es si hay ausencia o presencia, sino miremos la amplitud. Y una amplitud menos de 0.62 microvoltios nos va a dar un mal pronóstico, una especificidad casi de 100%. En cambio, una amplitud de más de 2.5 microvoltios nos va a hablar de que hay poco daño cerebral y que hay buen pronóstico. Sin embargo, estas medidas en donde la cuantificación de la amplitud, digamos, nos dice el pronóstico, aún están en estudio, requieren validación y todavía no se recomiendan. Lo que se recomienda por ahora es simplemente ver ausencia o presencia. Y si hay ausencia bilateral, eso es mal pronóstico.
Ahora pasemos al electroencefalograma, que es lo que nos daban en nuestro paciente. Primero, el electroencefalograma debe ser evaluado con medidas estándar y debe adherirse a la terminología de la Sociedad Neurofisiológica de la Clínica Americana. Cuando nos adherimos a estos términos, entonces vemos que los estudios en general, los hallazgos en el electroencefalograma van a reportar unos patrones que se denominan malignos y unos patrones que se denominan altamente malignos. Pues lo que se ha visto en los estudios es que estos patrones denominados altamente malignos, cuando presenta el paciente uno de ellos después de las 24 horas, eso significa que el paciente tiene un mal pronóstico neurológico con una muy alta especificidad, una especificidad hasta del 100%, sensibilidad muy variable. ¿Y cuáles son estos patrones altamente malignos con esa tan buena especificidad? Son dos. Uno, que tengamos supresión del ritmo de fondo, lo que significa, según esta terminología, que en más del 99% del trazado el paciente tenga una amplitud de menos de 10 microvoltios, y esto puede o no tener descargas periódicas, pero el punto es que más del 99% tenga una amplitud súper baja, menos de 10 microvoltios, o el patrón de estallido-supresión, en que el paciente entre el 50 y el 99% de los casos va a tener periodos de supresión, como lo vimos aquí, y en otros casos va a tener periodos de estallido o de salva, ¿cierto? Entonces, tener un patrón altamente maligno, cualquiera de estos dos, después de 24 horas, nos habla de un mal pronóstico neurológico. En los sedantes, pues pueden modificar estos patrones. Entonces, aquí vemos en esta imagen, por ejemplo, un patrón de supresión completa del ritmo de fondo, en donde hay menos de 10 microvoltios en más del 99% de todo el registro, y hay algunos artefactos pues, de respiración y de electrocardiograma. Y aquí vemos por otro lado otro patrón en el que tenemos un patrón de supresión y aquí hay un estallido, entonces este es el patrón de estallido-supresión que va a estar en 50-99% de los casos en supresión y el resto en estallido. Esos son los patrones que claramente se han definido como de mal pronóstico en el electroencefalograma. Sin embargo, en el electroencefalograma hay otras cosas que nos pueden indicar con menos certeza si es buen pronóstico o si es mal pronóstico. Buen pronóstico, ¿qué nos lo indica? Que el paciente en el electroencefalograma regrese a su actividad de base continua y su sensibilidad va a depender de la hora en que lo evalúe. Si lo evalúa a las 12 horas tiene menos sensibilidad, pero si lo evalúa a las 120 horas hasta el 98% de sensibilidad, es decir, la mayoría de los pacientes que tienen buen pronóstico neurológico, pues teóricamente a las 120 horas ya van a haber regresado a su actividad de base continua. Hay una excepción y es el coma alfa, que es un paciente que regresa a una actividad de base continua, pero está todo el tiempo en una actividad alfa de bajo rango, más o menos 8 Hz, principalmente de predominio frontal, monótono y no reactivo a los estímulos. Esto es de mal pronóstico a pesar de haber regresado a la actividad base continua. Y lo otro que hablaría de buen pronóstico en el electroencefalograma es que sea reactivo a los estímulos. Eso con una sensibilidad del 93%, sin embargo, esto puede ser variable interevaluador. Entonces, para optimizar, digamos, su especificidad, habría que asociarse a un electroencefalograma cuando uno lo estimula y hacer unos estímulos estándar. Por otro lado, factores que nos hablen de mal pronóstico es tener, por ejemplo, descargas epileptiformes inequívocas en el electroencefalograma en menos de 72 horas. Entonces, el que el paciente convulsione o tenga un estatus epiléptico incluso, históricamente se ha considerado de mal pronóstico. Sin embargo, esto puede ocurrir en el 25% de los pacientes que sobreviven a un paro. Y se ha encontrado que estos pacientes mínimo un 10% pueden despertar y tener buen pronóstico neurológico, e incluso hay series de casos que reportan que después de un estatus epiléptico posanóptico, desde el 4 hasta el 44% podrían tener buen pronóstico. O sea que no nos dice definitivamente que vaya a tener mal pronóstico, el paciente tenga una crisis o incluso un estatus epiléptico. Hay una revisión sistemática del 2020 que plantea que una crisis inequívoca el mismo día de la reanimación es un muy buen predictor, incluso tan alto como lo de los patrones altamente malignos, pero esto no se terminó de recomendar en las guías por falta de evidencia. Y una cosa que me pareció llamativa e importante es que un paciente en este contexto probablemente esté recibiendo metas de temperatura de 33 a 36 y se ha visto que pueden temblar por esto y el temblor confundirse con una crisis epiléptica. Otra cosa que nos habla de mal pronóstico neurológico es la ausencia de reactividad en el electroencefalograma, pero esto es, digamos que bajo un poco específico. Aquí hago un paréntesis que no es para hablar de pronóstico neurológico, sino para recomendar pues que cuando estos pacientes están en encefalopatía posthipóxica no se debe dar fármacos profilácticos antiepilépticos. Si presentan crisis, pues sí se la debe tratar, y los tratamientos ideales son las benzodiazepinas, el valproato y el levetiracetam, y si no responden, topiramato o ya llevarlo a coma con midazolam o propofol, y menos recomendado fenobarbital y tiopental.
Teóricamente en las primeras 48-72 horas hay que hacer un electroencefalograma continuo. Si no hay recursos, pueden ser electroencefalogramas de 20 minutos, no se ha demostrado que cambie mucho el pronóstico. Y recordar que si les ponemos sedantes o anticonvulsivantes, pues eso puede retrasar la liberación de la ventilación y puede retrasar también el despertar y justamente el pronóstico neurológico. Entonces a nuestro paciente, digamos que no despertó, no tenía respuesta motora, tenía sus mioclonías aisladas, tenía electroencefalograma que no respondía a los estímulos y le encimo algo más todavía, nos dicen, le doy una resonancia en donde tiene restricción a la difusión en ambos tálamos. Entonces con todo esto ya podemos decir que tiene mal pronóstico neurológico. Vamos a ver, hablando de la neuroimagen, lo que buscamos por neuroimagen y que nos dice que tiene mal pronóstico neurológico es que tenga un daño cerebral difuso. El daño cerebral difuso, digamos en la imagen, es bueno porque puede ser una herramienta que es poco afectada por sedantes o fármacos antiepilépticos. Sin embargo, el paciente es un estudio que puede no estar estandarizado para todos los centros, va a variar las técnicas de medida que usemos, va a variar la interpretación y por eso realmente la guía lo que recomienda es que se haga una neuroimagen solo en centros con alta experiencia en evaluar pronóstico neurológico con neuroimagen. Puede ser cualquiera de las dos, puede ser tomografía o resonancia, las dos están recomendadas. Hablando puntualmente de la tomografía, se encuentran cambios incluso desde las primeras 2 horas y lo que vamos a encontrar en la tomografía que nos habla de daño cerebral difuso es una disminución en la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca en las primeras 72 horas. Hay otros hallazgos como borramiento de surcos o compresión de cisternas, pero no son tan específicos como la disminución de la diferenciación de sustancia gris y blanca e incluso en los estudios esto ha tenido una especificidad del 97% indica que el paciente puede llegar incluso a muerte cerebral. En los estudios se ha evaluado esto de manera cuantitativa. Han evaluado cuáles son las unidades Hounsfield de la sustancia gris, la unidad Hounsfield de la sustancia blanca y hacen una relación. No se ponen de acuerdo en cuál es el punto de corte respecto a esta relación, pero cuando hacen esto de manera cuantitativa, la especificidad puede ser tan alta de 100%. Sin embargo, hay otros estudios que han evaluado esto simplemente de manera visual, sin hacer esta unidad cuantitativa y la especificidad sigue siendo muy buena, más de un 98%. El tratamiento de la temperatura y las diferencias técnicas pues podrían alterar los cambios en la tomografía. Respecto a la resonancia, lo ideal o los principales cambios se van a ver entre las 48 y 168 horas. Y lo que vamos a encontrar y lo que nos habla del daño neuronal difuso es que haya una extensa restricción a la difusión. Esa extensa restricción a la difusión tiene una especificidad del 92% y miramos que la sensibilidad es mejor que la tomografía, una sensibilidad del 77%, cuando en la tomografía llegaba apenas a un 33%. Si le aunamos a la difusión un flare y hay cambios difusos en el flare, la especificidad aumenta a 95%. Entonces, en general, en neuroimágenes, la calidad de evidencia no es completamente buena y digamos que se sugiere usar la neuroimagen y se sugiere que el daño hipóxico difuso en la TAC o la resonancia es un factor pronóstico, pero realmente es un factor pronóstico de un poco menos nivel que los otros y ahí estaría la pregunta de qué tanto es tantico, es decir, qué tan difuso es difuso. Si consideramos difuso una imagen u otra va a depender del evaluador. Aquí por ejemplo vemos un ejemplo de una resonancia en que hay una marcada restricción a la difusión. Esta es la secuencia de ADC en donde vamos a ver una hipointensidad generalizada. Acá vemos otra imagen donde hay una restricción a la difusión también generalizada, donde va a haber daño difuso en una secuencia de BWI y ADC. Y aquí vamos a ver otra en donde nuevamente tenemos restricción a la difusión global y otra en cambio aquí en donde vamos a ver una pequeña restricción a la difusión en el tálamo y en la sustancia blanca bilateral. Entonces digamos que si uno ve de entrada estas dos imágenes, uno no está tan completamente seguro cuál está peor, pero mire que esta es la generalizada, a este le va a ir mal. En cambio este paciente a los 6 meses tenía un ranking de 2, sobrevivió y le fue bien. Pasando finalmente al último biomarcador de pronóstico neurológico serían los biomarcadores sanguíneos. Entonces, estos son biomarcadores que han medido en sangre o en líquido cefalorraquídeo en algunos casos, en donde dicen si se dañan las neuronas y los astrocitos, pues eso va a liberar sustancias. Vamos a medir estas sustancias como la enolasia neuronal específica o la proteína S100. ¿Qué se ha visto?
lo que se ha visto es que la enolasa neuronal específica, las concentraciones de enolasa neuronal específica a las 48 o 72 horas, a 72 horas posparo, es un muy buen factor pronóstico, con una especificidad muy alta de 95 a 100% y una sensibilidad de 58%. Es superior a la proteína S100 y el agregar la medición de proteína S100 a la enolasa neuronal específica no genera ningún beneficio, entonces realmente solo se debe tener en cuenta la enolasa neuronal no específica. La enolasa neuronal específica va a disminuir a las 24 horas en las personas que tienen buen pronóstico y por otro lado, en cambio, va a aumentar en las personas que tienen mal pronóstico y va a hacer su pico entre las 48 y 96 horas. Por eso tiene sentido medirla de las 48 a 72 horas. Los diferentes estudios han usado diferentes puntos de corte, pero el que recomienda la guía en este momento es 60 microgramos por litro y con este punto de corte teóricamente hay un 0% de falsos positivos. Y hay estudios que dicen que tener menos de 17 microgramos es factor de buen pronóstico, pero como les digo, los factores de buen pronóstico no son tan confiables. ¿Qué ventajas tiene usar un biomarcador sanguíneo? Que es fácil recolectar la muestra, que tiene un valor cuantitativo, que tiene poco efecto de la sedación de los antiepilépticos, pero tiene limitaciones como que en los estudios no se ponen de acuerdo, por ejemplo, en el punto de cohorte, en la calibración entre los laboratorios, y que puede haber posible contaminación, por ejemplo, la enolasa no específica se puede aumentar por hemólisis. Hay otros marcadores, por ejemplo, las cadenas ligeras de neurofilamentos en un estudio superó incluso la enolasa neuronal no específica, la S100 y a otros biomarcadores como los potenciales. Sin embargo, esto fue solo un estudio, aún no hay evidencia completa y la guía no recomienda usar todavía cadenas ligeras de neurofilamentos ni otros marcadores que no sean la enolasa neuronal específica. Entonces aquí tenemos un resumen de los marcadores de buen pronóstico, mal pronóstico, recordando los de buen pronóstico no son tan buenos marcadores como tener una respuesta motora localizadora, el que regrese la actividad base rápidamente, que tenga unos potenciales de alta amplitud, que tenga una neurasa no específica neuronal específica menor a 17 o que no haya cambios en la difusión, y los que más debemos ponerles atención son los marcadores de mal pronóstico, que resumiendo era la alteración en la pupila y en el corneal después de 72 horas, los estatus mioclónico, los patrones altamente malignos, la ausencia de la onda N20 en los potenciales evocados somatosensoriales, que tenga altos niveles de enolasa no específica o el daño neuronal difuso en la neuroimagen. Entonces usted al final de todo esto lo que tendría que hacer es sopesar los factores de buen pronóstico con los de mal pronóstico, dándole más valor a los de mal pronóstico, pero no debe tomar decisiones respecto a solo uno de estos marcadores, porque ninguno de estos marcadores aislados es 100% preciso. Por eso lo que recomienda la guía es combinar los múltiples métodos de pronóstico en un pronóstico multimodal. Entonces, teniendo en cuenta esto, recordemos, nuestro paciente no despertaba, no tenía respuesta motora, hacía mioclonías aisladas, el electroencefalograma no tenía reactividad de estímulos, la resonancia tiene una restricción vitalámica, y usted dice, pues entonces denme una enolasa no específica, neuronal específica, y acá le dicen, doctor, estamos en paciente en un hospital donde no tenemos disponible una enolasa no específica. Entonces, con todo esto, ¿usted qué puede decir? ¿El paciente tiene mal pronóstico o no? ¿Qué dirían ustedes? Entonces, para responder esta pregunta, vamos a la aproximación práctica finalmente. La aproximación práctica dice, el pronóstico neurológico mínimo lo debemos evaluar 72 horas posterior al paro, o incluso más tarde si hay confusores. ¿Confusores como qué? Si hay sedación todavía, incluso dicen esperar 5 vidas medias, similar a la muerte cerebral. Si hay hipotermia, entonces si el paciente está siguiendo esta terapia de metas de temperatura de 33 a 36, el pronóstico neurológico se debe evaluar después de que recalientan al paciente. Si hay bloqueadores neuromusculares, si el paciente está inestable hemodinámicamente, todo esto nos va a confundir la evaluación del pronóstico neurológico. Y el examen físico neurológico se debe hacer a diario, no porque tempranamente vayas a diagnosticar mal pronóstico neurológico, sino que porque tempranamente sí puedes encontrar criterios de que el paciente se recuperó. Por ejemplo, te empieza a retirar al dolor o a localizar al dolor. Entonces el paciente no necesita evaluación de pronóstico neurológico malo porque va a recuperar. Por otro lado, puedes identificar factores pronósticos de muerte cerebral. Hay teóricamente que hacer un electroencefalograma continuo las primeras 24 horas, idealmente medir la neurasa no neuronal específica, o evitar el uso de sedantes de corta acción, evitar el uso de sedantes de larga acción y usarlos de corta acción para evaluar el desenlace neurológico temprano. Entonces aquí está el gran resumen, y yo creo que la diapositiva más importante de toda esta charla, aquí se puede resumir toda la charla, y es cómo vamos a finalmente evaluar el pronóstico neurológico. El paciente lo resucitaron. Ya
recalentamos y eliminamos todos los confusores y llevamos más de 72 horas desde que hizo el paro cardiorrespiratorio, le vamos a evaluar la respuesta motora según el Glasgow. Si la respuesta motora según el Glasgow es menor a 3, este hallazgo nos dice ese paciente necesita que le evaluemos el pronóstico neurológico. Y al evaluar el pronóstico neurológico, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver estos 6 factores que están aquí, y si tiene 2 de esos 6 factores, el paciente tiene mal pronóstico neurológico. ¿Cuáles son esos 6 factores? No tener respuesta pupilar ni reflejos corneales a las 72 horas. El otro clínico es tener un estatus mioclónico en menos de 72 horas. Entonces miren que los 2 factores clínicos, digamos que el tiempo que se usa es 72 horas. En lo neurofisiológico, tener respuesta bilateral ausente de los potenciales evocados somatosensoriales sonda N20 a las 24 horas. Tener electroencefalograma con patrones altamente malignos a las 24 horas. Entonces los 2 neurofisiológicos, el tiempo es 24 horas. O después de esos 4 factores, medir la enolasa neuronal no específica y tenerla mayor de 60, de 48 a 72 horas, o finalmente tener daño neuronal difuso en la neuroimagen, y eso va a depender si es la TAC, ojalá de las 2 a las 72 horas, y es la resonancia de las 48 horas hasta los 7 días se puede hacer en la TAC viendo la diferenciación entre sustancia gris blanca, o en la resonancia viendo la restricción a la difusión difusa. Entonces, si usted tiene 2 de estos 6 factores, el paciente tiene mal pronóstico neurológico. Entonces ustedes me dirán, usted puede, teóricamente usted tiene que esperarse hasta las 72 horas para evaluar este pronóstico neurológico, pero porque aquí algunos hablan de 24 horas. O sea, usted sí puede registrar o ir documentando antes de las 72 horas estos, digamos, estos criterios. Incluso los tiempos ideales de algunos son 24 a 48 horas, pero para juntarlos todos y evaluarlos se debe esperar hasta las 72 horas. Y con este algoritmo, su especificidad va a ser de un 100%, una sensibilidad baja, pero una muy buena especificidad. Entonces yo me tomé la libertad de hacer, digamos, una reconstrucción en el tiempo, o un algoritmo en el tiempo de qué exámenes o qué evaluación vamos a hacer según el tiempo que lleve el paciente. Primero, entonces vamos a ver si se retira tiene que retirar la sedación, descartar los confusores, y en las primeras 24 horas el paciente pues va a tener examen clínico, y el examen clínico va a perdurar durante toda la evaluación. Y además tenemos teóricamente que hacer un electroencefalograma continuo, no tanto para ver el pronóstico neurológico, sino más bien para ver si tiene crisis. De las 24 a 48 horas le deberíamos hacer el examen clínico, el electroencefalograma continuo, que aquí sí ya nos va a hablar de pronóstico neurológico después de las 24 horas, y ya nos servirían los potenciales evocados después de las 24 horas. Y la tomografía también nos serviría, recuerden que es desde las 2 hasta las 72 horas, entonces desde las 24 horas ya no serviría necesariamente. De las 48 a las 72 horas el examen clínico va a persistir, la evaluación de la enolasa no específica ya tendría utilidad en este momento, y de la resonancia también, porque es desde las 48 horas hasta los 7 días. Y finalmente ya llega usted al punto de más de 72 horas, entonces ahí ya va a juntar todos estos elementos que tiene y va a definir si el paciente tiene una respuesta muscular de Glasgow menor a 3, entonces necesita evaluación de pronóstico neurológico, le va a ver el reflejo pupilar y corneal, en este momento en más de 72 horas para tener un factor pronóstico más, y va a juntar todos estos, y si tiene 2 de 6 factores de mal pronóstico neurológico, tiene mal pronóstico neurológico. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no cumple factores de mal pronóstico neurológico? Hay que continuar la observación. Eso va a pasar en el 60% de los casos, y ese paciente, el 64% se pueden recuperar, porque algunos pueden tener un despertar tardío. Sin embargo, en la punto final de esta aproximación clínica, hay que tener en cuenta que todo esto que hemos hablado, y que ustedes dicen, ya soy un teso y sé diagnosticar mal pronóstico neurológico, no es el único factor que vas a tener en cuenta para tomar finalmente las decisiones. El pronóstico neurológico solo te va a hablar de la gravedad del daño hipóxico isquémico, y eso es un aspecto de varios a tener en cuenta en la potencial recuperación y en las conductas que vas a tomar en el paciente. Hay que separar la discusión de el pronóstico neurológico de retirar la terapia de soporte vital, es decir, mal pronóstico o buen pronóstico neurológico no es igual a retiro o no retiro la terapia de soporte vital. Se deben tener en cuenta otros aspectos, como cuántos años tiene mi paciente, qué comorbilidades tiene mi paciente, cuál es la función de sus órganos en este momento y la función premórbida, qué prefería el paciente. El paciente prefería tener una gastrostomía, una traqueostomía. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para decidir finalmente si se retira o no la terapia de soporte vital. Y si se retira, si se decide tomar la decisión de retirar la terapia de soporte vital, entonces
se debe tomar el suficiente tiempo para comunicarlo con el equipo tratante y los familiares, y se debe considerar para la donación de órganos cuando el paciente haga el paro cardiorrespiratorio. Y aquí una anotación sobre la muerte cerebral: si vamos a diagnosticar muerte cerebral de un paciente posparo, se debe esperar mínimo 24 horas después del paro para diagnosticarlo. Finalmente, ¿cómo les va a estos pacientes a largo plazo? A largo plazo, en los países en donde no hay una política de retirar la terapia de soporte vital, les va mal. El 50% de estos pacientes van a salir con mal pronóstico neurológico y van a estar en estado vegetativo un 40%, en los países en que no retiran terapia de soporte vital. En cambio, en los países en que sí tienen en cuenta el pronóstico neurológico y sí se retira el soporte vital, el más del 90% de los pacientes de sobrevivientes tienen buen pronóstico. Y solo 1 a 10% van a requerir cuidado en instituciones a largo plazo. A un año, solo un 1.5% van a estar en estado vegetativo. Entonces, realmente los que sobreviven, si retiramos los pacientes de terapia de soporte vital, los de mal pronóstico neurológico, la calidad de vida es buena. Tiene una calidad de vida relacionada con la salud similar a lo de la población general, y se ha relacionado con menor calidad de vida factores como ser soltero, tener alteración cognitiva, problemas emocionales y, llamativamente, ser mujer. Y aquí quería plantearles esa diferencia de género respecto, por ejemplo, al regreso al trabajo. La mitad de los pacientes están trabajando y 75% de los pacientes regresan al trabajo posterior a un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, las mujeres se ha visto que primero tienen peor calidad de vida después de un paro cardiorrespiratorio. Incluso en este mismo estudio se ve que tienen más mortalidad, y las mujeres son menos probablemente reintegradas al trabajo después de un paro cardiorrespiratorio. Hay unas alteraciones que son muy frecuentes posterior a un paro cardiorrespiratorio, que son básicamente 3: la alteración cognitiva, las alteraciones emocionales y la fatiga. La alteración cognitiva se da casi en la mitad de los pacientes, puede darse en velocidad de procesamiento, atención, memoria y función ejecutiva. La mayoría es una cosa, digamos, que va recuperando los primeros 3 meses o 12 meses y es leve. Y las alteraciones emocionales pueden ser depresión o ansiedad, y la fatiga, por otro lado, es el síntoma más común de todos. Se presenta 70% a los 6 meses, 50% a un año, y se puede asociar a los anteriores problemas, los emocionales, la alteración cognitiva, el cansancio, las alteraciones de sueño. También pueden tener cambios comportamentales o problemas físicos asociados a la reanimación, como fracturas costales o debilidad muscular. Y para terminar, ¿cuál es el tratamiento para recuperar, digamos, de daño cerebral? El tratamiento va a ser, primero, hacer un buen seguimiento y un buen tamizaje. Entonces, la guía de la AJA recomienda que estos pacientes primero los evaluemos antes de darlos de alta, para verificar qué secuelas van a tener y qué rehabilitación necesitan, y evaluarlos al primer mes, al tercer mes, al sexto mes y al mes 12. Hacer un seguimiento sistemático y justamente ver lo que les dije que se presentaba, la falla cognitiva. Entonces, evaluar si tiene o no quejas cognitivas, hacerle un MOCA, los problemas emocionales, hacerle una escala de HATS, y proveer información a los pacientes respecto a lo que les puede pasar, el daño cognitivo, su enfermedad cardiovascular, cómo regresar a las actividades diarias, y tener en cuenta también a los cuidadores, que muy frecuentemente tienen problemas emocionales, principalmente los que presenciaron el paro cardiorrespiratorio. La rehabilitación es la clave para que estos pacientes mejoren. Entonces, eso va a disminuir obviamente la carga en el cuidador y va a mejorar la vida diaria. Se debe iniciar tempranamente desde la UCI, con movilización del paciente y prevención del delirio, y se debe hacer una rehabilitación integrada, porque la mayoría de estos pacientes pues mueren o hacen un paro por causa cardíaca. Entonces se le hace mucho énfasis en la rehabilitación cardíaca, en el entrenamiento físico, en el tratamiento de factores de riesgo, pero no hay que olvidar también la rehabilitación cognitiva, el cuidado psicosocial, que estos pacientes deben ser evaluados por neuropsicología, terapia ocupacional, y para reducir sus consecuencias de la alteración cognitiva en la vida diaria, y tratar también tratar la fatiga identificando cuáles son los factores modificables que la producen, como alteración de sueño, del ánimo, dolor, qué efectos adversos de medicamento le dan fatiga al paciente, y educarlo respecto a esto, terapia cognitivo-comportamental, disminuir el estrés y el ejercicio. Todo eso nos puede mejorar. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de la charla? La primera es que el pronóstico neurológico tiene que ser un pronóstico exacto. Es muy importante, porque básicamente estamos dando una carta en donde dice el paciente puede sobrevivir o no puede sobrevivir, y si vamos a decir que el paciente tiene buen pronóstico, deseamos evitar que se retire la terapia de soporte vital. En cambio, si tenemos un paciente con mal pronóstico, lo que queremos evitar son tratamientos fútiles y pacientes que van a quedar en mal estado a largo plazo. Que el mal pronóstico neurológico en este momento, según las guías, lo que se
lo que se denomina mal pronóstico neurológico es que el paciente tenga primero una escala de motora de Glasgow menor a 3 y después de eso 2 de 6 factores. Y esos 6 factores es tener ausencia de reflejo fotomotor y corneal a 72 horas, estatus mioclónico en menos de 72 horas, ausencia de la onda N20 en los potenciales en las 24 horas, electroencefalograma con patrón altamente maligno a las 24 horas, una neuroimagen que hable de daño global o daño difuso en la tomografía que sea alteración en la relación gris-blanco o en la resonancia en la restricción a la difusión global, o tener valores de nolasa no específica altos. Entonces, 2 de estos 6 factores es un mal pronóstico neurológico. Sin embargo, pronóstico neurológico no quiere decir retiro terapia de soporte vital. Pronóstico neurológico es uno de los muchos factores que hay que evaluar, entre ellos la comorbilidad del paciente, la edad del paciente, el estado premórbido, para definir cuál va a ser mi conducta. Y finalmente que a largo plazo estos pacientes van a tener alteración cognitiva, problemas emocionales y fatigas. Hay que tratarlos, pero en general tienen buen pronóstico. Entonces, para finalizar, la reflexión es que a nuestro paciente Pepito, realmente, a pesar de que el ambiente parecía tan sombrío, ninguno de esos factores realmente le daba claramente un mal pronóstico neurológico, y por eso no podíamos decir que tenía mal pronóstico neurológico. Entonces, como reflexión, lo que quiero plantear es que, miren que en este punto de la encefalopatía hipóxico-isquémica es donde más está estudiado, donde tenemos un montón de estudios que nos hablan de especificidades, sensibilidades, y a pesar de todo eso somos muy prudentes para decir si un paciente tiene o no mal pronóstico o buen pronóstico, y somos muy prudentes para tomar finalmente la decisión porque no queremos falsos positivos. No sé si esto de pronto nos debería llevar a pensar un poco cómo son las decisiones que tomamos en otros contextos clínicos, en donde tenemos incluso menos evidencia de cómo le va a ir el paciente, y a veces somos muy tajantes en decir a este paciente le va a ir mal simplemente porque tengo experiencia o porque a la mayoría de pacientes le va mal, o muy tajantes en decir hay que hacer todo y hay que super intervenir este paciente, y a veces podemos terminar encarnizándonos en la terapéutica también. Entonces yo creo que esto lo que nos dice finalmente es que desde la medicina trabajamos desde la incertidumbre, definitivamente. El pronóstico no siempre es tan claro, no siempre es tan fácil decirlo, y de pronto es un llamado a la prudencia respecto a nuestros conceptos en general en todas las evaluaciones pronósticas de la neurología y de la medicina. Y eso es todo lo que les traía. Quedo atento como a todas sus observaciones, comentarios. Muchas gracias por la atención. Darwin, felicitaciones, muy buena la temática que tomaste, muy adecuada el orden. Yo sí me gustaría hacer como 6 observaciones, y es desde lo práctico, ¿sí me entiendes? Sí. Hay un concepto que no sé si lo revisaste que se llama encefalopatía anóxico-isquémica. No encontré como esa diferenciación, profe, exactamente. Entonces te aclaro, hay en la literatura pueden encontrar 2 términos. Encefalopatía hipóxico es disminución del contenido de oxígeno y glucosa en los tejidos, ¿cierto? Que es lo que más frecuente vemos. Pero hay un término importante que sobre todo Will Hicks, que es de la Academia Americana de Neurología, que hace criterios ha trabajado muy duro en encefalopatía hipóxico-isquémica y trabaja muy duro en neurocrítico, habla sobre anóxico-isquémica. ¿Y qué significa anóxico? Es ausencia absoluta de la cantidad de oxígeno en el cerebro. Y eso es lo que significa lo que pasa al paciente en paro cardiorrespiratorio, ¿sí me entiendes? Entonces eso es importante como tenerlo, si quieres ahondar, o los compañeros o los neurólogos que quieran, tener también en cuenta esa otra definición que me parece importante. Hay una cosa importante, Darwin, el ritmo de paro cardiorrespiratorio. Eso es una cosa que casi no revisamos los neurólogos y me parece fundamental. Hay ritmos de paro que son desfibrilables y no desfibrilables. Los ritmos de paro desfibrilables, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, comparado con los no ritmos desfibrilables, actividad eléctrica sin pulso, asistolia, es importante en el pronóstico. Porque ¿qué es la realidad? En el retorno de circulación espontánea regresa mucho más rápido los ritmos desfibrilables a los no desfibrilables. Hay 2 factores importantes que siempre tenemos que tener en cuenta, que me pareció muy chévere lo del caso de Pepito, y es siempre preguntarnos, ¿qué ritmo de paro tuvo el paciente y cuánto duró en paro cardiorrespiratorio el paciente, ¿cierto? Porque también hay cosas importantes de lo que tú nombraste, que fue muy bien dirigida la charla, pero mira, hay una cosa cuidadosa con la literatura, y es los signos de buen pronóstico neurológico luego de la reanimación, y son muy importantes, sino que es que se le han perdido valor, porque obviamente, ¿qué se dirige a costos?
tener mal pronóstico, tener discapacidad, tener aumento de mortalidad en los pacientes. Por eso es muy importante lo que tú hablaste y me pareció súper bien centrado, pero yo pienso que es importante que hablemos cuáles son los signos de buen pronóstico y es rápido despertar, localiza el estímulo doloroso y obedece órdenes. Esos tres aspectos son muy importantes en desenlace o en desenlace clínico, que yo pienso que eso es lo ideal. ¿Cómo es la forma de evitarlo? Claro, una buena reanimación cerebrocardiopulmonar. Desde que me conocen los profes, desde que yo estoy por allá, un paciente en paro y el paciente tiene un desenlace del paciente neurológico desde todo punto de vista. La otra cosa importante, siempre recordar las 5 H y las 5 T. ¿Qué es importante en eso? Hipoxia, hipotermia, la parte hidrogeniónica, la parte hiperhipocalemia, la parte hipovolemia y las T, trombosis coronaria, tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión y tóxicos. ¿Por qué es importante eso? Porque lo hablaste muy claro y me parece fundamental. El factor pronóstico depende de algo multimodal. ¿Y qué es multimodal? Causa del paro. ¿Qué reserva fisiológica tenía el paciente? ¿Cuánto duró el paro? Y definitivamente los tiempos, la medida de soporte, cuánto nos prolongamos o no, depende específicamente de esa valoración multimodal, lo que tú hablaste. Desde la parte práctica, hay factores que me parece importante porque hubo una discusión en el chat en los neurólogos de Antioquia y pues para eso estamos en cuidados intensivos, para aclarar, y es muy importante la depuración de los tiempos en la parte de los sedantes y de los hipnóticos. Entonces hay un artículo del libro de Davinov que me pareció chévere, y es la vida de eliminación de analgésicos y sedantes cuando vas a valorar el pronóstico del paciente en la unidad de cuidados intensivos, y en la vida media de los analgésicos y sedantes que más frecuente tenemos. Entonces, fentanil, ¿cuánto yo lo depuro? 2 a 5 horas. Morfina, ¿cuánto lo depuro? 1.5 a 4 horas. Midazolam, ¿cuánto lo depuro? 1 a 4 horas. Y propofol, 2 horas. Pero cuando valoramos eso, tenemos que tener en cuenta dos cosas, y es lo que yo hablaba en el chat. Vea su función renal y su función hepática. Porque si usted tiene una función renal alterada, una función hepática, esas vidas medias se pueden duplicar, pero no podemos esperar, porque también yo soy de los que digo que no es que diga que sea acelerado, pero hay factores que uno tiene que acelerar y acompañar al grupo de cuidados intensivos, nosotros como neurólogos, a facilitar el trabajo, porque también que es importante, en pacientes que tienen factores de mal pronóstico, pacientes que no van a recuperar y probablemente van a entrar rápido en el diagnóstico de que yo sugiero el diagnóstico de no muerte cerebral, sino muerte encefálica, por una cosa que hablaban los uruguayos. Cerebro habla de hemisferios cerebrales, muerte encefálica habla de todos los órganos contenidos en la cavidad craneal, que tú muy bien lo hablaste, hemisferios cerebrales, pero también entra el tallo cerebral, ¿cierto? Entonces el diagnóstico que deberíamos hablar desde la parte semántica sería muerte encefálica. Y en cuanto a eso, ¿qué es? Si yo doy rápido diagnóstico de muerte encefálica, yo que va a permitir perfusión adecuada y vamos a poder salvar vidas de pacientes para trasplante de órganos para un resto de pacientes que se van a beneficiar. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias, sí, muy importantes todas esas anotaciones. De hecho, si uno leía entre esto que los ritmos desfibrilables eran un factor de buen pronóstico. El doctor Dagoberto tiene la mano levantada. Darwin, no, quería felicitarlo porque realmente la charla fue excelente. Yo revisé el tema hace poco por una publicación que iba a hacer y la verdad yo creo que fuera de unas pequeñas cositas que agregó Fermín, la revisión estuvo excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Sí, el doctor Pineda pues nos comenta en el chat también que hay que continuar haciendo pues metaanálisis, hay que tener al menos 5 metaanálisis para hacer luego un análisis de metaregresión,
y así aclarar factores de buen o mal pronóstico con control estadístico adecuado en diferentes modelos y disminuir los sesgos. Pues una cuestión, digamos, muy importante, por lo que decíamos de que estos estudios muchos tienen sesgos. O sea, en la revisión del 2013 decían que un 80%, la mayoría.